Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Muy bien. Gracias por la invitación, Isaac. También varias personas, bueno, siempre es un gusto estar aquí en esta casa. Y varias personas se me acercaron diciéndome si esta era la única vez que iba a venir. Y hay una sorpresa que no ha comentado Isaac, que voy a predicar una serie de Jonás. Entonces vamos a ir capítulo por capítulo. No serán domingos seguidos. Todavía tengo que organizar con Isaac cuándo va a ser el capítulo 2. Pero vamos a estar estudiando Jonás, quizá en estos meses. Una vez al mes probablemente pueda estar viniendo, entonces esta era la sorpresa que quería también transmitir a ustedes. Y bueno, siempre es bueno ver caras conocidas y amigos y hermanos en la fe. Pues les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, el profeta Jonás, capítulo 1. Y antes de empezar, siempre es bueno poner el libro en su contexto, ¿sí? El libro de Jonás forma parte de los profetas. Jonás es un profeta que es casi coetáneo o contemporáneo con Isaías. Quizá Jonás está un poco antes que él. Y es un personaje histórico también mencionado en otro libro del Antiguo Testamento. En Segundo de Reyes, capítulo 14, verso 25, se nos menciona a Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Hefer, esto es del norte, del reino del norte de Israel, que profetiza durante el reinado de Jeroboam II. Jeroboam II, grosso modo, reina por el espacio del 786 al 746 a.C., y algo interesante es que ya en esa fecha empieza a surgir o empieza a levantarse quizá el imperio más antiguo de la antigüedad, perdón, el imperio más antiguo de la época antes de Cristo, que es el imperio asirio. Es un imperio que se puede conocer por diversas fuentes, en especial los relieves que están en el Museo Británico. Era una civilización que realmente trataba de resaltar la crudeza y la crueldad que podían impartir a sus enemigos. Y todo esto nos ayuda a ver acerca del conocimiento que podían tener los hebreos de parte de ese imperio. Hay monumentos como el Obelisco Negro, donde sale el rey Jehú de Israel postrado ante el rey asirio Salmaneser III. Entonces podemos ver que había una relación muy fuerte entre estas dos potencias de la antigüedad. Y algo interesante es que Jonás va a predicar justo antes de que el reino del norte caiga ante Asiria. El reino del norte va a caer, va a ser llevado deportado a Siria, y después eso en el Nuevo Testamento se va a ver reflejado como el problema samaritano. Los asirios no solamente llevan deportados a los hebreos, sino que después van a repoblar ese territorio con gente de Asiria. Y esto en el Nuevo Testamento se ve la mezcla y el problema que se había creado con respecto a la religión. De hecho, también esto nos lleva a algo importante. Si vamos a la Biblia, vemos que Abraham es de Ur de los Caldeos, del sur de Babilonia. Después Abraham sube y Dios lo llama en Harán, que es Asiria, diciéndole: deja tu tierra y tu parentela y te mostraré una tierra a la cual irás, tierra que fluye leche y miel. Y de Asiria Abraham baja y desciende a Canaán. Y por causa de hambre llega a Egipto. Y Faraón quiere tomar a Sara, ¿y qué pasa? Dios castiga a Faraón con grandes plagas, Génesis 12. Si se fijan, son eventos que ya nos empiezan a dejar pensando y nos hacen ver cosas que después van a volver a repetirse. Después Abraham va y muere en Canaán, su descendencia desciende a Egipto por hambre. Con Moisés, Dios castiga a Faraón con grandes plagas. Y después se conquista el territorio de Canaán, se divide el reino, el norte va a Siria y el sur va a Babilonia. Exactamente la misma ruta de Abraham a la inversa va a ser su descendencia. Impresionante. Toda la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, se puede ver en ese mapa. Ese es el resumen.
Y ahora Jonás va a ser enviado a predicar no a los judíos, no al norte de Israel, sino a la capital del imperio enemigo. Y vamos a meditar en 3 puntos principales. La huida del profeta, ¿por qué Jonás no quiere ir a Nínive? El segundo punto que vamos a ver es la respuesta ante la tempestad, qué es lo que acontece ahí. Y el tercero es la ironía. Jonás es el profeta de los gentiles, lugar donde va Jonás, lugar donde la gente se convierte independientemente de si Jonás lo hace de forma alegre o no, o con voluntad de corazón. Interesante lo que vamos a ver. Y antes de empezar, vamos a orar que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, enséñanos a ver las maravillas de tu ley. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jonás capítulo 1, esta es la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 puntos principales. Los primeros 3 versos vamos a ver la huida del profeta. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Vemos que Jonás es un profeta. Esto se puede ver también en 2 de Reyes capítulo 14. Y el Señor habla directamente con él para decirle una cuestión importante. Tienes que ir a un lugar que se llama Nínive, que es la capital del imperio asirio, que se puede ver tanto por la Biblia como documentos asirios, y vas a pregonar contra esa ciudad porque ha subido su maldad delante de mí. Y esto es un tema interesante porque si vemos el Antiguo Testamento, siempre que se nos menciona que la maldad del amorreo ha subido delante de mí, o que la maldad del cananeo ha subido delante de mí, esto quiere decir que Dios va a castigar a esa ciudad.
Dios va a enviar juicio sobre esa ciudad. Se ve en capítulos como Sodoma y Gomorra. Se ve esto en el libro de Josué. Pero contrario a eso, la maldad ha subido, pero Dios no va a castigar. Dios quiere que esa ciudad sea salva. Que esa ciudad escuche el mensaje que Jonás va a predicar. Y esto es una maravilla porque vemos que se empieza a materializar la promesa de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tiene un plan para esa ciudad. Dios tiene plan para ese pueblo. A pesar de la maldad, a pesar de lo miserable que se muestran en el arte que tienen, Jonás tiene que ir y tiene que predicar. Y Jonás, en vez de maravillarse de la misericordia de Dios, vemos que trata de huir lo más lejos posible que puede. Varios comentaristas mencionan que cuando va a Jope, que es la actual Haifa, el coste de pagar un viaje es realmente caro. Porque este barco, que es muy posible que Tarsis se refiera a lo que viene siendo el sur de España, que de hecho después en la mitología griega vemos que ese era el fin del mundo, donde estaban las columnas de Hércules, no hay más allá. De hecho es el lema anterior de España, non plus ultra, después con el descubrimiento de América se cambió a plus ultra, más allá. Vemos que trata de ir lo más lejos posible al occidente. Y toma la ruta completamente opuesta y este coste de este viaje era sumamente costoso. Es posible que haya invertido sus ahorros. Y se levanta y va ahí. Ya hay una nave que parte para allá, una nave que, de acuerdo a la literatura de la época del rey Salomón, solamente partía una vez al año esa nave. Entonces Jonás toma esa oportunidad. Una nave que solo parte una sola vez al año. Paga su pasaje y quiere irse lejos de la presencia del Señor. Como si Dios no lo viera. Como si Dios no estuviera presente, ¿sí? Vemos que tenemos un Dios que ve absolutamente todo lo que hacemos. Y en vez de cumplir con el mandato del Señor, Jonás está huyendo. No quiere predicar a esta gente que ve perversa. Hemos visto, o he mencionado, anteriormente, que Jonás es un profeta que vive un poco antes de Isaías. Un poquito antes, son casi contemporáneos. Y el profeta Isaías menciona algo que hace que a los judíos y a los israelitas les hierva la sangre. El profeta Isaías menciona lo que va a pasar con los pueblos enemigos de Dios. Y en el capítulo 19 de Isaías, este profeta profetiza acerca de dos pueblos antagónicos de Israel en toda la Biblia. Uno es Egipto y el otro es Asiria. Y fíjense la imagen que presenta el profeta Isaías, que esto va ligado a lo que quería hacer el Señor en la época de Jonás. Vamos a Isaías capítulo 19, versos 19 al 25. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Bastante irónico, ¿no? Porque vemos que los egipcios pusieron a los hebreos como su servidumbre. Los hebreos clamaron y Dios mandó a Moisés un príncipe que los librara. Pero ahora va a ser al revés. Ahora Egipto va a clamar y el Señor los va a librar. Y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová.
Otro lenguaje también un poco irónico. Porque si vemos algo que se repite una y otra vez en el libro del Éxodo es que Faraón hace una pregunta a Moisés diciéndole, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a mi pueblo? A tu pueblo, perdón. Y vemos que el resto de la narrativa del Éxodo es, y sabrá Faraón que yo soy Jehová. Pero ahora eso no está aconteciendo. Ahora lo que se está mencionando es de que el Señor va a ser conocido en Egipto y los de Egipto van a conocer al Señor. Y no solamente van a conocer al Señor, sino que van a hacer sacrificio y oblación. Y harán votos. Es lo que les pedía a Moisés. Deja ir a mi pueblo para hacer sacrificios. Herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Aquí va esto en contra completamente de lo que aconteció en las plagas. El Señor los va a herir, pero los va a sanar. Y los egipcios se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. La única calzada que puede haber es Canaán. Los egipcios y los asirios van a entrar unos en los pueblos del otro sin ningún permiso, sin ningún pasaporte. Asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Es el evangelio de los gentiles. Ya no hay ninguna distinción. Es más, fíjense lo fuerte del verso 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Si hay algo que tenía que hacer la descendencia de Abraham era ser de bendición. Si hay algo que tenemos que hacer nosotros es ser de bendición. Y ahora, Israel ya no es la nación más importante desde el punto de vista bíblico. Es más, menciona que ya es el tercero, después de Egipto y Asiria. Y lo más fuerte es el verso 25. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, Israel mi heredad. Estas palabras solamente se aplicaban anteriormente para Israel. Y ahora el evangelio es para todos. Y siempre lo fue. Siempre lo fue. Y ahora el Señor ha llamado a Jonás a predicar. Y a predicar para arrepentimiento. Una de las cosas quizá más fuertes que podemos ver las personas que venimos de Latinoamérica es de que allá la pobreza es completamente diferente a la que se puede ver aquí. Muchas veces varios países no tienen programas sociales y lo único que se puede esperar es vivir de lo que te puedan dar. Mi madre, en su trabajo como maestra, la mandaron a uno de los barrios más pobres de la ciudad de Monterrey, en México. Y ella lo tomó eso no solamente como trabajo, sino también como ministerio. Y hay historias, el primer día, le robaron el coche a una maestra, se enteraron y a las 2 horas apareció el coche con una nota, no sabíamos que era de usted. Y mi madre, curiosamente, bueno, allá en México es muy diferente, daba folletos a los niños del Evangelio. Y vemos ese llamado que tenemos hacia todos. Predicar el Evangelio independientemente de la condición social, de la nacionalidad o del estado de la persona. Dios salva pecadores, independientemente del pasado de la persona. Y este es el llamado de Jonás. Pero en vez de enfrentar lo que hace Jonás, huye.
como quizá a veces nosotros podemos llegar a huir. Vemos que la historia no queda así. Vemos que después de que Jonás intenta huir, humanamente hablando, y eso es imposible, el Señor tiene preparado un plan. Y tiene preparado un plan que vamos a ver en los versos del 4 en adelante, que va a tratar con él de una forma especial. Vemos que el Señor, verso 4, hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos, si ustedes pueden buscar en Google, esto es una nave fenicia. ¿Sí? Estamos hablando de marineros fenicios que ya habían inventado esa nave, y si hay algo parecido entre los fenicios y los vikingos es que los fenicios iban a un montón de lados y se ven vestigios de ellos por todo el Mediterráneo, incluso en España. Y ellos saben de estas cuestiones. Y hay un viento en el Mediterráneo tan grande que empiezan los marineros a tener miedo. Y fíjense cómo el lenguaje nos menciona que cada uno empieza a clamar a su Dios. Es posible que estén clamando a Baal. Sí. Es posible que estén clamando a las imágenes de acera. Y que incluso tratan de descargar todo lo que hay en la nave para que la nave esté más ligera. Pero en vez de eso, y fíjense que aquí vamos a ver algo peculiar. Jonás va a lo más bajo de la nave para dormir. Jonás es llamado para levantarse, para ir a Nínive e ir al oriente. En vez de eso baja, desciende a Jope, después desciende abajo de la nave, después desciende al mar y después va a descender a lo más bajo dentro de un pez. Va a estar en lo más profundo que se puedan imaginar. El texto griego de la Septuaginta menciona que este echado a dormir es de que incluso está roncando, que ya le estaba dando igual y que incluso cuando está dormido está roncando, y se explica la pregunta que le hace el capitán: ¿qué hace, dormilón? Estaba roncando. Y algo curioso, porque vemos que estas personas están clamando, están haciendo algo que es lo que debería de haber hecho el profeta originalmente. Y le dicen: clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Varios elementos que aparecen en el capítulo 1 los veremos en el capítulo 3 cuando toque. Sí, no nos adelantaremos. Pero fíjense que si hay una palabra que se repite es clamor. Esta palabra la vemos en los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 102, Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Vemos esta palabra clamor también en Éxodo capítulo 2, justo cuando termina la narrativa tan triste de la esclavitud de los hebreos. Se nos menciona lo siguiente, Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Curiosamente, los que están clamando aquí no son los hebreos, no son los israelitas, son los fenicios. Y ellos dicen: clama a tu Dios, quizá tu Dios va a tener compasión. Vemos en Éxodo que Dios revela su nombre a Moisés. Y al revelar su nombre, no solamente revela su nombre, sino revela su esencia. Lo que Dios es.
Y en Éxodo 34 vemos a Dios mismo proclamando lo que es, a Moisés diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que tiene compasión, que perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado. Es posible que Jonás no lo esté haciendo. Y al no hacerlo, vemos que ellos toman una decisión, los marineros, y echan suertes, y la suerte cae sobre Jonás. Jonás sigue sin hacer lo que está llamado a hacer. Él sabe lo que está pasando. Y en el mundo antiguo hay dioses casi para la población, para el oficio y para cualquier cosa que se puedan imaginar. Y estos hombres le dicen a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres, a qué Dios has hecho enfadar, Jonás. ¿Qué Dios es este que está tan enfadado que es posible que nos cause la muerte? Y le responde Jonás: yo soy hebreo. Se identifica con Abraham. Abraham es descrito de esta forma: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es curioso que describe a Dios creador, siempre empieza mencionándose, cuando vemos la descripción de Dios creador, que es Dios que creó los cielos y la tierra. Pero aquí vemos que él menciona que hizo el mar y la tierra. Jonás sabe perfectamente que este Dios creador es el Dios que los puede salvar, que puede calmar al mar. Y vemos que los hombres temen por segunda vez sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué hiciste que Dios se enfade? Ahora Jonás les ha declarado lo que ha pasado, verso 10. Estoy huyendo de la presencia del Señor. Reconocen que es un nombre de Dios. Reconocen que Dios es el que ha provocado eso. Y le preguntan: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Jonás le responde: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En la narrativa, en el resto de los capítulos, vamos a ver que Jonás varias veces prefiere morir antes de ver la misericordia y la gracia de Dios. Jonás prefiere morir. Y la primera vez que busca la muerte es aquí. Y vamos a ver que no va a morir. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparado un gran pez. Y Dios lo va a rescatar. Y Dios le va a mostrar una gran verdad. Y Jonás ahí va a hacer una oración preciosa, que la vamos a ver a detalle. Y que esta oración dice: la salvación pertenece al Señor. Exactamente las mismas palabras que vemos en el Salmo 3, verso 5. La salvación pertenece al Señor. Pero vemos aquí que los marineros no quieren echar a Jonás. Pero vemos en el verso 14 lo siguiente: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es curioso que cuando vamos al Nuevo Testamento, el texto que leyó Isaac, se nos menciona que Jesús habla acerca de la señal de Jonás. Y no solamente eso, sino que Jesús menciona que alguien más grande que Jonás está en este lugar. Al decir eso, Jesús hasta cierto punto se identifica con Jonás.
se va a identificar como Jonás en el sentido de que va a estar en el vientre de un pez, que va a estar muerto 3 días y que va a resucitar, eso lo veremos a detalle. Pero se identifica como Jonás Jesús mismo. Quiero que vayamos a una identificación interesante que vemos en el Evangelio de Marcos, para que veamos la comparativa de lo que está pasando en este evento de Jonás y lo que se ve en Marcos capítulo 4, versos 35 en adelante. Al igual que Jonás, Jesús es llamado a predicar a los gentiles. Y al igual que Jonás, Jesús está en un lugar donde hay tempestad. Leemos en Marcos 4:35 en adelante: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun al viento y el mar le obedecen? Vemos que al igual que con Jonás hay un gran viento. Vemos que al igual que con Jonás la barca está en daño de ser quebrada, destrozada. Vemos que Jesús, al igual que Jonás, está dormido. Vemos que Jesús, al igual que Jonás, van con él, van con Jesús para decirle, ¿qué pasa? ¿Por qué estás dormido? Se calma la tormenta en ambos pasajes. Y los discípulos tienen miedo y los marineros también. Jesús es más grande que Jonás. Alguien más grande que Jonás se ha manifestado aquí. Y esto nos lleva a la ironía. Hemos visto que estos hombres claman a Jonás. Verso 15, echan a Jonás al mar. ¿Y qué pasa inmediatamente? El mar se calma. Hay un milagro. Hay un milagro. Tan pronto Jonás cae al agua, el mar se calma. Y el verso 16 nos dice lo siguiente. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Vemos que estos hombres no solamente temen, una palabra que aparece con respecto al temor del Señor es el principio de la sabiduría. No solamente vemos también en el Antiguo Testamento que el temor significa que si temes a Dios es que eres parte del pueblo de Israel, sino que vemos que temen al Señor con gran temor, que claman a su nombre, lo invocan, que hacen votos. Y estos hombres ahora pertenecen a la familia de la fe. Claman a Jehová. En Jeremías vemos, clama a mí y yo te responderé. En Génesis vemos que los descendientes de Adán empiezan a invocar el nombre del Señor. Incluso en el Nuevo Testamento vemos en la descripción de Pablo cuando es bautizado y cuando se arrepiente de sus pecados, se nos mencionan Hechos 22:16. Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vemos aquí que estos marineros se están arrepintiendo.
a pesar de que Jonás no lo tenía en mente. Un día me acuerdo que no quería comer y mi madre me mostró una lección de vida. Me llevó a la escuela donde estaba enseñando. No fui al colegio ese día. Fui al colegio de mi madre. Y nunca había visto una miseria como esa. Después me enteré que mi madre era a veces la que incluso de su bolsillo le pagaba el autobús a los niños. Y había un niño llamado Carlos que me impactó mucho ese día que la acompañé. 15 años después, cerca de Navidad, voy con mi madre al centro y entramos a una tienda, pero antes de entrar a la tienda, escuchamos a alguien predicando en la calle con micrófono. Lo que no sabíamos es que Carlos nos había visto, era el que estaba predicando. Había terminado la carrera de ingeniero y evangeliza en las calles. Cuando se acercó a saludarnos, yo no pude hablar. Nunca había visto la gracia de Dios manifestada de esa forma. Mi madre tampoco, subimos al coche y son de esas veces que pasan esos silencios de minutos que no sabes qué decir. Y con lágrimas de alegría dijo, ha valido la pena. Ha valido la pena. Y vemos aquí el contraste. Jonás prefiere morir antes de ver la salvación de Dios hacia los gentiles. Pero vemos que Dios incluso tiene preparado algo para él. No lo va a dejar morir. Y algo interesante es que este libro va a terminar con una pregunta direccionada o dirigida a Jonás. ¿No tendré yo misericordia? Dios tiene misericordia del que quiere y cuando quiere. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Esto es una ironía. Pero también es una invitación para nosotros a ver esta realidad, a ver esta misericordia que Dios nos quiere mostrar, a ser transformados, a clamar e invocar su nombre. El rey David, en uno de sus salmos, medita acerca de todo lo que Dios ha hecho para con él y todas las bendiciones que David ha recibido. Y David hace una pregunta, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y David responde, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Y justo hoy tenemos esa oportunidad. Recordar esa misericordia. Recordar que hemos sido lavados, hemos sido salvados de nuestra vana manera de vivir. Y podemos invocar ese nombre con el cual sabemos que nuestros limpiados son borrados y que todo es hecho nuevo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por la palabra y por la bendición que tenemos de escucharla en esta iglesia. Te pido, Padre, que tú seas con el liderazgo, que siga siendo una iglesia que sea luz y sal y siga llevando más hijos a tu gloria. Señor, ayúdanos a comprender tu ley, a mostrar gracia y a comprender la misericordia que tú nos has otorgado. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.